Buenos días para todos y todas, reciban una cordial y calurosa bienvenida. Estamos muy complacidos de contar con su presencia en el Seminario Internacional Evolución del Crimen Transnacional Organizado en las Américas, realizado por el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado, una iniciativa conjunta de la Universidad del Rosario e Inside Crime. El seminario también contó con el valioso apoyo de FESCOL en Colombia. Esperamos que este seminario nos permita profundizar la comprensión del fenómeno criminal en Colombia y el continente americano durante este siglo, así como sus posibles alcances para el 2019. El orden del día se desarrollará de la siguiente manera. En la jornada de la mañana, en el Auditorio Jockey, bienvenida y presentación del seminario, seguido del primer panel titulado Tendencias actuales del crimen transnacional organizado en las Américas. El panel contará con las intervenciones de los profesores Angélica Durán de la Universidad de Massachusetts, Bruce Bagley, escritor y profesor de la Universidad de Miami, y Benjamin Lessing de la Universidad de Chicago, bajo la moderación de Arlene Tigner. Acto seguido tendremos la conferencia ¿Qué es el crimen organizado?, del criminólogo y profesor de la Universidad de Oxford, Federico Varese. Desde las 2 de la tarde se desarrollarán las 5 mesas de trabajo en el edificio Casur en el claustro de la universidad y posteriormente retornaremos a este auditorio para el desarrollo del segundo panel titulado Retos del crimen transnacional organizado para el 2019. El panel tendrá la presentación del profesor Phil Williams, director del centro Matthew B. Ridgway de la Universidad de Pittsburgh, y de Jeremy McDermott y Stephen Dudley, directores de Inside Crime. Este panel será moderado por la decana Arlene Tigner. Para todas las personas que se encuentran en el auditorio por Facebook Live, pueden participar en Twitter de manera continua por medio de la cuenta @InsideCrime_es y con el hashtag Crimen Organizado Latam, el cual se encuentra señalado en las pantallas del salón. Daremos inicio entonces con las palabras de apertura de la doctora Arlene Tigner, decana y directora de investigación de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, y en acto seguido el doctor Jeremy McDermott, director ejecutivo de Inside Crime. Bienvenidos. Buenos días. Quisiera saludar muy especialmente a los invitados internacionales, a los miembros de la Fuerza Pública que nos acompañan, a representantes diplomáticos, colegas de otras universidades y de otras instituciones. Quisiera darles una cordial bienvenida al Seminario Internacional, el primero que vamos a realizar del Observatorio Colombiano de Crimen Organizado, que es una alianza estratégica entre la ONG Inside Crime y nuestra Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. Como algunos saben, el observatorio se inauguró a principios de este año con el objetivo de llenar lo que sentimos como un vacío importante en el estudio académico del crimen organizado en Colombia, por no hablar de América Latina y el Caribe en general. Tratándose de una de las fuentes principales de violencia en nuestra región, de por sí la más violenta del mundo, no es una ausencia menor en nuestra opinión. Por fortuna nuestra, aquí en la universidad, nuestros colegas Jeremy McDermott y Steve Dudley, directores ejecutivos de Inside Crime, vieron en la Universidad de Rosario un socio digno de compartir su reconocida trayectoria en esta materia, y nosotros vimos en ellos una organización de la mayor seriedad y reputación a la cual abrir nuestras puertas para el trabajo en equipo sobre este acuciante y complejo problema. Aunque creo que suena un poco ambicioso, la meta nuestra es convertir en el observatorio en el referente principal en el país y en la región para la investigación académica, la enseñanza y las recomendaciones de política pública sobre el crimen transnacional organizado. Sabemos que nos falta mucho camino por recorrer y sin embargo este seminario que pretendemos realizar anualmente, junto con la creación en nuestra facultad de un semillero de investigación, la apertura el año entrante de una posición postdoctoral en crimen organizado y la creación de un curso de verano en crimen, por no mencionar toda la actividad cotidiana que se realiza desde Inside Crime en nuestra universidad para informar sobre las tendencias del crimen organizado en Colombia, son pasos muy importantes en esta dirección. En el actual contexto de volatilidad y cambio político en América Latina, por no hablar también de Estados Unidos,
Creo que el análisis de las dinámicas cambiantes del crimen organizado asociado al narcotráfico y otros flujos ilícitos resulta más urgente y necesario que nunca. Observar la transformación de estos fenómenos, así como sus posibles mutaciones a futuro, es una responsabilidad que nos compete y que tomamos muy en serio desde la academia, con miras a producir un conocimiento susceptible de informar propuestas de solución de mediano y largo plazo que aún nos han evadido en toda la región. Para nuestro primer seminario internacional hemos convocado a algunos de los expertos más reconocidos en el análisis del crimen organizado y el narcotráfico en América Latina y el mundo, y no exagero al decir los más importantes y reconocidos. Desde académicos veteranos como mi profesor y amigo Bruce Bagley, y Phil Williams y Federico Varese, hasta una nueva generación de estudiosos muy importantes que están ya saliendo y llenando vacíos significativos en el conocimiento sobre este tema. El recurso humano disponible para comprender y combatir el crimen organizado ha crecido de manera ostensible. Creo que estamos muy afortunados de contar con este Dream Team para mí, que en el día de hoy nos va a hablar de distintas facetas del problema, y mañana en una reunión cerrada que vamos a tener con ellos nos ayudará a orientar las actividades futuras del observatorio. Quiero terminar dándoles las gracias a todas y todos por acompañarnos, y ojalá las marchas de hoy no impidan que nos acompañen en todo el día. Quiero garantizarles por experiencia personal propia como habitante profesional del centro que no es imposible salir de aquí al final de la jornada si deciden acompañarnos hasta el final de las actividades, que espero que así sea el caso. Así que muchas gracias y voy a dar la palabra a mi colega Jerry McDermott. Buenos días. Me alegro mucho ver tantos colegas y amigos aquí en la audiencia. Vamos a tener un día bastante interesante. Eli, ¿se puede poner la presentación, por favor? Ah, mira, excelente. Perfecto. Primero me gustaría agradecer a la Universidad de Rosario, nuestros socios en este proyecto del Observatorio Colombiano de Crimen Organizado. Empezamos este año y ha sido una experiencia bastante interesante. Empezamos como el eje de investigación del observatorio la situación en Colombia con la salida de las FARC, que para nosotros fue como el fin de un capítulo criminal y el nacimiento de otro. Y eso ha sido y es el eje de la investigación del observatorio hasta el momento. Tenemos un sitio de web que se puede encontrar bajo de Inside Crime en el In-Depth sección. Es algo que está actualizado casi cada día. Empezamos y lanzamos el observatorio con esta investigación, la nueva generación de narcotraficantes colombianos post-FARC, los invisibles. La idea fue empezar la discusión sobre cómo está evolucionando el crimen organizado en Colombia con la salida de este actor tan importante en el mercado mundial de narcotráfico. Producimos noticias casi cada día, eso es antier, que ha creado un poco de problemas, más problemas para nosotros en Venezuela. Y estamos mirando las actividades transnacionales de los grupos colombianos. Estamos intentando mapear esas historias para que podamos explicar este panorama tan compleja a nuestra audiencia. ¿Qué hemos averiguado? Y eso no es ninguna sorpresa para ustedes, es que para entender la evolución del crimen organizado en Colombia tenemos que estudiar las dinámicas
regionales e internacionales. Y eso es una de las razones para la conferencia de hoy. Porque muchos de ustedes están enfocados netamente en Colombia y es imposible entender qué está pasando hoy en día en Colombia sin entender, por ejemplo, la llegada de los compradores mexicanos desesperados para comprar cocaína porque sus socios tradicionales colombianos ya no existen. Ellos están llegando con plata y con armas, intentando hacer alianzas con grupos pequeños del ex-FARC Mafia, Guerrilleros Unidos del Pacífico, por ejemplo, Guacho. Y ellos están influyendo las dinámicas criminales en Colombia. ¿Cómo podemos ignorar qué está pasando en Venezuela? No solo el colapso económico del país y el éxodo de hasta 3 millones de venezolanos, pero ¿qué impacto tiene el hecho que tenemos un gobierno cada día más criminalizado? Para nosotros, solo en términos criminales, estos venezolanos que están saliendo, muchos con absolutamente nada, son supremamente expuestos a explotación y reclutamiento por crimen organizado. No solo colombiano, pero particularmente colombiano. Los raspachines hoy en día en Catatumbo son venezolanos. Los tripulantes de los Go Fast, venezolanos. Las mulas, un gran porcentaje de las mulas capturados, venezolanos. Una nueva generación de sicarios, venezolanos. Y eso es crimen organizado aprovechándose de este desastre en Venezuela. Y eso va a tener implicaciones no solo para Colombia, pero para toda la región de América Latina por los próximos 10 años. Entonces hicimos el segundo investigación que lanzamos como parte del observatorio fue esta Venezuela, un estado mafioso. Obviamente a los académicos no les gustan estos términos, estado mafioso, ¿cuál es la definición? Uy, somos periodistas, nos importa un bledo, queremos contar la historia. Pero para nosotros no había duda, porque crimen organizado toca la vida de cada venezolano cada día. Y en el estudio pudimos probar que más de 10 órganos del Estado han sido penetrado o capturado por personas involucradas en crimen organizado. Y cuando llega a este punto, uno puede decir que los órganos del Estado venezolanos no solo están facilitando el negocio de narcotráfico, contrabando de gasolina, el mercado negro de medicamentos y comida, pero están participando, protegiendo y realmente son parte de el corazón de crimen organizado en Venezuela. Hacemos cada mes en el observatorio un análisis sobre las dinámicas criminales usando los eventos de este mes. La idea es prestar a ustedes, investigadores, académicos, fuerza pública, un análisis de los eventos que están reportados en toda la prensa, masacres, incautaciones, asesinatos de líderes comunitarios, y mirando todo eso con la óptica única de nosotros, que es el crimen organizado. ¿Qué significa esos hechos en términos de crimen organizado? Lo estamos mapeando, analizando y intentando identificar las tendencias y patrones de crimen organizado. Ojalá para que podamos hacer algo que casi nunca pasa, que es anticipar. El Observatorio Colombiano de Crimen Organizado y Inside Crime estamos aburridos de siempre reaccionar, de siempre cubrir los hechos después del evento.
Entonces, la misión del observatorio y la misión de Inside Crime es intentar mostrar los patrones y anticipar la evolución del crimen organizado en América Latina. Para mostrarle cuál es la meta para el año entrante, para que ustedes pasen Navidad pensando en qué va a pasar, vamos a lanzar una investigación profunda sobre el ex-FARC Mafia, la disidencia de las FARC-CRIM, a las FARC ocultos, que son los 3 grupos que nosotros describimos con la etiqueta ex-FARC Mafia. Nosotros estamos convencidos que esta red primero va a reconectarse, va a crear una red nacional y con la captura o muerte de alias Otoniel se van a convertirse en la red criminal principal de Colombia. Entonces, espera, febrero y marzo vamos a lanzar eso con el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado. Mil gracias, estamos muy animados de tener todos ustedes aquí. Queremos sus ideas, sus preguntas. Si no tiene tiempo para hablar con algunos de nosotros hoy, mándanos un mensaje, por favor. Nosotros dependemos mucho en sus ideas y su alimentación. Ahora vamos a empezar el primer panel. Muy bienvenidos. Muchas gracias y en seguimiento con nuestra agenda damos paso al primer panel, Tendencias actuales del crimen transnacional organizado en las Américas, agradeciendo la moderación de Arlene Tigner, decana de la Facultad de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad del Rosario. El panel tendrá una duración de 1 hora y la última media hora la reservamos para preguntas del auditorio. Quisiera hacer una presentación un poco más larga de nuestros participantes en esta primera mesa, que es sobre tendencias actuales del crimen en las Américas. La idea es que cada panelista nos hable unos 15 minutos. Primero nos va a dar una presentación Angélica Durán, que tiene el título Estado, Crimen Organizado y Narcotráfico en las Américas, Cambios Continuados y Desafíos. Angélica es profesora adjunta del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Massachusetts Lowell. Es autora del libro The Politics of Drug Violence, Criminals, Cops and Politicians in Colombia and Mexico, de Oxford University Press, que salió este año. Obtuvo su doctorado en Ciencia Política en Brown University, una maestría en Estudios Latinoamericanos en New York University y su pregrado en Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia. Tuve el placer de conocerla ahí hace bastantes años. Sus temas de investigación se enfocan en violencia organizada, criminal y política y las relaciones entre crimen, violencia y Estado. Ha publicado en múltiples revistas, incluyendo el Journal of Conflict Resolution, Journal of Peace Research, Latin American Politics and Society, Comparative Political Studies, Crime, Law and Social Change y Colombia Internacional. Y también es autor de múltiples capítulos de libro y escribe regularmente artículos de opinión para el portal Razón Pública. Yo creo que vamos a dar paso a la presentación de Angélica y sigo presentando a los otros expositores en la medida en que hagan sus presentaciones. Voy a tratar de mantenerme en los... Yo te marco el tiempo, tranquila. Dios, ya la tengo planeada para un poquito más. Entonces, bueno, ante todo quiero agradecerles a los del equipo de Inside Crime, a Jerry, Steve, a Arlene y al Observatorio de Crimen Organizado de la Universidad del Rosario. Para mí realmente es un placer estar aquí hoy. Toca para los chiquitos. Aquí. Así. Para mí realmente es un placer estar aquí hoy, rodeada de tanta gente de la que he aprendido mucho, que inspira mi trabajo y obviamente con mucha admiración por el trabajo que Inside Crime ha venido haciendo, que es una fuente invaluable para los que trabajamos en estos temas. La invitación que teníamos para este panel era hablar un poco de las tendencias del crimen organizado este año. Obviamente estamos en una región en la que pasan muchas cosas y en 15 minutos no los vamos a cubrir, y lo que quiero hacer entonces es, pensando en algunos eventos
que he decidido yo aleatoriamente discutir, pensar en las que veo yo como algunas de las tendencias importantes del crimen organizado, cosas que son importantes pero que no son tan nuevas, algunas que son más nuevas y algunos desafíos. Vamos a ver si lo logro hacer en 15 minutos. Para empezar, quiero enfocarme en tres que yo diría son cambios recientes, pero lo pongo con un signo de interrogación porque creo que estos cambios recientes realmente no son tan recientes, son tendencias que se han venido consolidando en los últimos 10, 15 años. En algunos casos son cosas que de pronto se han vuelto más evidentes para nosotros, y aquí creo que yo he aprendido mucho también de los historiadores que hacen trabajo en crimen organizado, que siempre nos recuerdan que las cosas que vemos como muy nuevas realmente no son tan nuevas, sino que se nos hacen más evidentes. Por eso lo pongo con un signo de interrogación. Sin embargo, sí creo que son cosas que se han vuelto más evidentes. Una de esas, la primera, es la diversificación criminal y geográfica del crimen organizado, y aquí me refiero tanto a la diversificación de mercados, de actividades que obviamente el narcotráfico sigue siendo una muy importante, pero hay más actividades que se traslapan, que se cruzan en la operación de los mercados ilícitos, y geográfica porque hoy en día hay muchos más lugares que están afectados por el crimen organizado que antes no estaban. Para hablar de esto me voy a enfocar un poco en el caso de las fronteras en Colombia con Ecuador y Venezuela. Luego quiero hablar como otro cambio, lo que han sido los cambios en las políticas antidrogas. Y esto, si bien no es una tendencia del crimen, es una tendencia creo que es muy importante para entender lo que puede pasar en términos de política en la región. Y esto realmente, de nuevo, es una tendencia que creo que se puede ver desde el 2009 claramente, en la que la discusión en torno a las políticas antidrogas en América Latina ha cambiado radicalmente y contrasta mucho, por ejemplo, con lo que son las discusiones de políticas antidrogas en otros continentes, como en África o en Asia. Y aquí pues quiero enfocarme rápidamente en lo que han sido las discusiones sobre marihuana en la región. El tercer cambio son los patrones de uso de drogas, y esta ha sido una discusión que se ha dado mucho en la región, que sentimos o pensamos que el uso de drogas ha aumentado, el consumo doméstico, digamos, y que por eso también se han expandido y se han formado nuevos mercados criminales que tienen que ver con la distribución doméstica. Aquí creo que esto es cierto, pero aquí también voy a hablar un poco de cómo tenemos muchas preguntas abiertas en este tema también. ¿Qué tan grande es este cambio? ¿Qué tan reciente? Y también pensar un poco si lo que vemos realmente es un aumento en el consumo de drogas, que sí lo hay, pero si también realmente lo que nos lleva a pensar más que el uso y los mercados domésticos de drogas se han vuelto más importantes, también tiene que ver con el hecho de que se han vuelto más evidentes, o sea, un cambio en las dinámicas que los hace más abiertos, en espacios públicos. En términos de continuidades, quiero hablar de tres cosas. La primera es, creo que una continuidad importante, y es que si queremos entender el crimen organizado, tenemos que entender las dinámicas institucionales de los países. Y aquí creo que una cosa que sigue siendo una continuidad muy importante para entender el crimen organizado es que cambios institucionales, cambios en la operación de las instituciones democráticas, la fragmentación del Estado, que esto es un concepto que trato mucho en mi libro, tienen un impacto directo no tanto en la existencia del crimen, sino en su operación y en sus niveles de violencia. Y aquí quiero hablar un poco de los casos de Honduras y Venezuela rápidamente. Como les digo, ya voy en 5 minutos, no sé si llegue a 15, pero vamos a ver. Otra continuidad es que si bien estaba hablando de un cambio en la lógica y en el discurso de la política antidrogas, creo que una continuidad es que siempre hay contradicciones de política muy fuerte. Entonces, que a la par que vemos una tendencia a pensar la política antidrogas de una manera distinta, también vemos una tendencia, unas contradicciones muy fuertes con las políticas y digamos las respuestas más tradicionales frente al crimen organizado, las que tienden a ser más represivas, y aquí quiero enfocarme un poco en el tema, lo que ha pasado en Colombia con el aumento de cultivos. Y la última continuidad de la que quiero hablar es que lo que vemos es básicamente una historia en la que sí ha cambiado, y aquí estoy totalmente de acuerdo con lo que Inside Crime ha venido documentando y lo que hablaba Jerry, que es que obviamente hay cambios organizacionales fuertes. También creo que hay dinámicas que siguen siendo muy similares y que seguimos estando en una situación en la que los líderes de las organizaciones cambian, son eliminados, son capturados, pero las dinámicas continúan. Sin embargo, aquí también creo que es importante reconocer que hay diferencias claves entre diferentes grupos de crimen organizado, y creo que eso no es solo una diferencia entre cómo operan hoy y cómo operaban antes, pero que incluso hoy en día tenemos formas de operación muy diferentes de distintos grupos del crimen organizado. Entonces, rápidamente hablemos de
las continuidades. Entonces, como les hablaba, creo, de los cambios. Creo que el primer cambio, como les digo, es un cambio en la diversificación geográfica y de mercados. En buena parte esto tiene que ver con los cambios en los mercados del narcotráfico, y aquí un eje muy importante es el cambio en las rutas de la cocaína y la diversificación de las rutas de la cocaína. Este es un mapa de UNODC en el 2008 que muestra las rutas de la cocaína en el 2008. Ustedes ven ahí las líneas más claras, las flechitas que muestran dónde estaban, entre más ancha la flechita, pues más fuerte el flujo, digamos. Y si ustedes ven el mapa del 2016, las flechitas se han hecho más estrechas, pero se han hecho también se han multiplicado, digamos. Y lo que ustedes ven es que hay muchas más flechitas que salen de distintos países de América Latina que no aparecen en este mapa, ¿no? Y en parte esto es una de las causas por las que vemos diversificación criminal, ¿no? Que hay muchos lugares que antes no eran tan importantes en el tránsito de las drogas, que ahora sí son mucho más importantes. De nuevo, esto creo que se ha hecho mucho más evidente y más fuerte, pero no necesariamente es una cosa de este año, del 2008, es una tendencia de por lo menos una década, diría yo. Ahora, en términos de diversificación criminal y geográfica, vemos que en muchos lugares, desde México, Colombia, las fronteras, que es lo que les voy a hablar más rápidamente, hay una multiplicación de actividades, no solo ilegales, pero también semilegales, que se cruzan en la operación de distintos grupos o se concentran geográficamente. Y aquí creo que también es importante diferenciar las dos cosas. Tenemos grupos que se involucran en muchas economías a la vez, y en otros casos tenemos simplemente actividades que operan paralelamente, ¿no? Y es importante distinguir las dos. Pero, por ejemplo, en el caso de las fronteras vemos contrabando de gasolina, contrabando de distintos bienes legales e ilegales, trata de personas, prostitución, que se está concentrando, se cruzan obviamente con las dinámicas del narcotráfico. En las fronteras, este año y desde el año pasado, en las fronteras de Colombia esto se ha agravado obviamente por la migración de Venezuela. Pero aquí es donde viene también, digamos, mi punto y mi llamado de que esto no es tan sorpresivo como a veces lo queremos ver. Cuando uno piensa, por ejemplo, en la frontera con Ecuador y lo que ha pasado, el problema no es nuevo, no esta ha sido una frontera afectada por la violencia, afectada por las dinámicas del conflicto en Colombia por mucho tiempo, también con una suerte de abandono estatal por mucho tiempo, así que los hechos que nos llamaron la atención a principio de este año en la frontera colombo-ecuatoriana, si bien fueron extremos, no son necesariamente una manifestación de algo que es nuevo y que tiene que ver con la presencia del Estado, que tiene que ver con dinámicas, digamos, más viejas de presencia de actores armados. Es nuevo obviamente en el sentido de que se ha vuelto mucho más evidente. Y creo que para hablar de diversificación y por qué tenemos más mercados cruzándose en distintos lugares, aquí creo que hay varias ideas que pensamos siempre, y creo que estas pueden aplicar al mismo tiempo en el mismo lugar, pero también pueden tener unas pueden tener más incidencia que otras en por qué vemos esta diversificación de mercados criminales. Una tiene que ver simplemente con oportunidades y habilidades. Cuando un grupo criminal desarrolla ciertas capacidades de control, es muy probable que esas capacidades se usen en otros mercados simplemente porque existe, digamos, el know-how para hacerlo. Y eso crea las oportunidades y las habilidades para que si alguien está operando en el narcotráfico también opere otros mercados ilegales. Esto obviamente lo vemos en las fronteras hasta cierto punto, porque lo que vemos son actores que tienen capacidad de usar sus contactos, de usar su conocimiento del territorio para operar en distintos mercados. Y también tiene que ver obviamente con las oportunidades del mercado en sí mismo. Una de las razones por las que tantos mercados ilegales se han intensificado en la frontera con Venezuela es obviamente porque tiene que ver con los problemas económicos de Venezuela. Obviamente el hecho de que veamos, por ejemplo, contrabando de ganado tiene que ver con la situación económica y, digamos, la caída de los mercados legales en Venezuela también. Entonces, a esto me refiero con oportunidades y habilidades. Por otro lado, creo que esta es la explicación de la que más se habla de por qué hay diversificación criminal, y es cambios en las ganancias del narcotráfico. Digamos, la idea de que, por ejemplo, en Colombia los grupos criminales empezaron a involucrarse en otros mercados y no solo en el narcotráfico, porque el narcotráfico se volvió menos importante o porque no era tan grande la ganancia. Yo creo que esto es cierto, pero en mi opinión de hecho, creo que la explicación menos importante de por qué hay diversificación criminal, porque de todos modos el narcotráfico sigue siendo un negocio muy grande, con mucha ganancia. Así que creo que el tema de la ganancia no es muy claro, puede jugar un papel, pero no necesariamente creo que es el más importante.
Creo que uno muy claro es el control territorial. ¿Por qué los grupos armados quieren, o por qué los grupos criminales se involucran en distintos mercados? Tiene que ver con control territorial. La diversificación puede ser tanto una consecuencia como una razón de la diversificación. Si un grupo tiene control criminal de un territorio, pues obviamente tiene más intereses de controlar todo lo que transita por allí, pero también si no lo tiene, el controlar esos mercados puede ser una forma de ganar control territorial. Y de nuevo creo que esto es un poco lo que vemos en las fronteras. ¿Cómo vamos? La siguiente continuidad, el siguiente cambio del que les hablaba era el tema de política y cómo había un cambio radical, creo yo, en las discusiones de políticas antidrogas en América Latina, un cambio que tiene raíces muy largas, pero que creo que se hizo evidente desde el 2009 cuando los expresidentes Gaviria, Zedillo y Cardoso formaron la Comisión Antidrogas y creo que esto cambió, ya me quedan 5 minutos, no me puedo robar los 10, Alina. Bueno, yo trato. Pero bueno, este cambio, creo que básicamente pues esta tendencia a pensar que la forma como hemos pensado las políticas antidrogas no ha funcionado y también ha tenido consecuencias muy negativas en la región, ha llevado a cambios importantes y creo que uno de esos que se ha intensificado mucho y se intensificó el año pasado y este año, obviamente tiene que ver con las discusiones de marihuana y específicamente con las regulaciones de marihuana medicinal. Ustedes lo que ven en este mapa, y este es un mapa del Instituto Igarapé, si nos concentramos en el primero, vamos a ver si me funciona, lo logré, nos quedó muy bueno, pero si ustedes miran ese mapa, es un mapa que les muestra en azul todos los países que han creado alguna reforma para involucrar de alguna manera la regulación de la marihuana medicinal en la región. Incluso ya con Bolivia, que creó una regulación recientemente, casi toda la región está cubierta, algo que no era, creo, pensable hace 10 años. Ahora, obviamente hay unas diferencias enormes en esas regulaciones. En Colombia, por ejemplo, esa regulación es mucho más expansiva de lo que es en Bolivia, incluso de lo que es en Argentina, en Brasil, pero que sí muestra, digamos, una tendencia en la región a pensar y de todos modos hasta cierto punto un efecto de dispersión, un efecto de contagio, porque incluso en países como Bolivia, donde realmente había mucha resistencia a pensar en la regulación medicinal de la marihuana, el debate se ha ampliado. Esto es un cambio importante y es un cambio que puede tener también una influencia importante en los mercados criminales, veremos. El tercer punto, lo siento mucho, pero créanme que les puedo explicar qué hay acá. Pero el tercer cambio del que les hablaba es el aumento de los mercados locales de drogas. Y aquí sabemos que en la región sí ha habido una tendencia hasta cierto punto a un aumento en el uso de ciertas drogas que ha tenido que ver con el aumento de los mercados locales. Ahora, lo que no tenemos tan claro es qué tan reciente es ese cambio, qué tan fuerte y cuándo empezó. Y para ilustrarles esto simplemente es un pantallazo del sistema de información de UNODC, que es el que se usa generalmente para hablar de estas tendencias generales, mostrándoles la información que existe sobre la prevalencia de cocaína en las Américas. Ahora, este es como el indicador más común que usamos. Si ustedes, lo primero que ven en este mapa es que tenemos muchos huecos de información. Entonces, que si bien estas son las estimaciones nacionales, realmente no tenemos mucha información para decir cuáles son las tendencias. Y si luego nos vamos a pensar cuáles, esto generalmente, pues obviamente son encuestas de consumo a nivel nacional, que incluso en Colombia la encuesta del 2008, creo, y la del 2013 tienen metodologías totalmente distintas. Sin embargo, obviamente sí hay cambios importantes. Aquí me quiero enfocar, por ejemplo, en Argentina, que es el que ustedes ven acá. En Argentina, y aquí estoy mirando torcido, pero en Argentina, ustedes ven aquí el número 0,31% de la población y luego 1,33%, si estoy mirando derecho. Si uno mira, digamos, los tres números que tenemos, sí es claro que había un aumento en los mercados, en los patrones de uso de cocaína en Argentina, pero no tenemos números más viejitos para acá. Y realmente toda la información cualitativa apunta a que los aumentos de los mercados de cocaína se hicieron muy fuertes justo después de la crisis del 2003. Por la situación económica. Entonces, de nuevo, aquí mi punto en general es que sí ha habido un aumento, ha habido un cambio en los patrones de uso, que en algunos casos, como el de Argentina, por ejemplo, ha llevado a que los mercados domésticos y las organizaciones ilícitas se expandan, porque ese mercado se ha vuelto más grande, pero que esto no es tan grande. Ay, Dios, voy muy atrasada, pero
Me voy a mover más rápido. Ahora, las continuidades, ya que voy más rápido. La primera continuidad, como les digo, es que no podemos entender el crimen organizado sin los cambios en las instituciones políticas, y esto es algo que era cierto, creo yo, 15 años antes, sigue siendo cierto hoy. Si nos enfocamos solo en los actores criminales, perdemos la mitad de la historia, creo yo. Los cambios políticos tienen una influencia clara en cómo operan, no necesariamente en la existencia, pero sí en cómo operan las organizaciones criminales. Y los cambios políticos obviamente pueden crear niveles de desorganización y de violencia en los mercados criminales. Esto fue claro en México, es parte de mi investigación en México, pero creo que lo vemos muy claramente en Venezuela y Honduras. Y en Venezuela creo que no es solamente un asunto, digamos, del deterioro de la democracia, sino también tiene que ver con la fragmentación del Estado. En Venezuela, los procesos de descentralización y la creación de nuevas fuerzas de policía a principios de los años 90 empezaron a cambiar la regulación de los mercados criminales. Y luego, en el 2005, hay cambios básicos en las responsabilidades antinarcóticos, que dejaron de ser solamente de la Guardia Nacional y pasan a otras organizaciones de la fuerza pública, y creo que esto, juntado obviamente con los cambios políticos, con el deterioro de la democracia, explica en gran parte no solo el alcance o la dimensión de las actividades criminales en Venezuela, sino el hecho de que se haya convertido en esto que Jerry mencionaba como el Estado mafioso, que sí podemos discutir a qué nos referimos con Estado mafioso, pero hay una relación muy clara entre instituciones del Estado y organizaciones criminales, pero además hay mucha violencia, y eso tiene que ver, yo creo, con esta fragmentación del Estado. Si uno ve el caso de Honduras, por ejemplo, estas son las tasas de homicidio en Honduras, y claramente lo que vemos es que el crimen organizado, los mercados del narcotráfico no son nuevos en Honduras, pero que la violencia se dispara después del golpe del 2009, del golpe de Estado. De nuevo, los cambios políticos nos explican mucho de cómo cambian las dinámicas del crimen organizado. Ahora, la siguiente continuidad de la que quiero hablar es que, si bien les estaba hablando de estos cambios en los discursos de política antidrogas, creo que una continuidad en la región sigue siendo las contradicciones de política pública. Ya voy a acabar. Las contradicciones de política pública y el hecho de que de la mano de tendencias o de intenciones de reformar también vuelven las tendencias más tradicionales, especialmente en momentos de crisis. Y ese es el caso de Colombia. Obviamente, pues creo que a nadie le tengo que explicar lo que ha pasado con los aumentos de cultivos, obviamente un aumento en los cultivos de coca muy radical, que coincide con la suspensión de la fumigación, y que de hecho sí puede tener que ver un poco con la suspensión de la fumigación en Colombia, y por eso la respuesta inmediata es vamos a fumigar de nuevo. Pero si uno ve, este es un análisis que hice con los datos del 2015-2016, todavía no alcancé a actualizarlo para esta presentación. Esto es básicamente unos gráficos de regresiones estadísticas mostrando cuáles son los determinantes del aumento de cultivos, y aquí es, digamos, que determina el aumento en un año, del 2015 al 2016. Lo que uno ve acá, que es lo que muestran estas lineecitas, es que el aumento más grande se dio en lugares donde había presencia de las FARC y también donde había zonas de concentración. Cuando uno mira la presencia histórica, también la presencia de actores armados es importante, pero obviamente las condiciones económicas. Pero esta creo que es la más importante para el punto que quiero hacer en esta presentación, y es que los aumentos también se dieron de manera clara en lugares donde hubo aspersión y erradicación en el 2015. Mi punto acá es que si se asocia el aumento de cultivos con la suspensión de la erradicación, porque obviamente tiene que ver, pero lo interesante es que la erradicación no nos garantiza que los cultivos no vuelvan a aparecer. Sin embargo, digamos, la inercia es volver a lo que se hizo antes. Y aquí creo que este es desafío para la región en general, que es cuando hay momentos de crisis, la tendencia es volver a lo que se hizo antes. Y bueno, esto lo menciono rápidamente y voy a parar con esto, me guardo los desafíos, pero la otra continuidad es que, si bien siempre hay cambios de liderazgos, lo que es una continuidad es que siempre hay otra persona que va a salir y va a entrar en el negocio. Y esto lo ilustro acá con los casos de Huacho, que la mayoría conocen acá, que es el líder de las disidencias de las FARC, y el Frente Oliver Sinisterra en la frontera con Ecuador, y obviamente el Chapo Guzmán. Con la mayor presión sobre Huacho, con la captura del Chapo Guzmán, han cambiado las dinámicas, pero alguien más llena el espacio.
A la vez, creo que estos dos líderes ejemplifican también distintas formas de operar del crimen organizado. En el caso de Guacho es un líder joven que casi nadie conocía, que se vuelve la atención de las autoridades precisamente por la violencia que usa, pero que a final del año pasado nadie sabía que existía, hasta cierto punto. Y tenemos al Chapo, que es todo lo contrario, ¿no? Alguien que se conocía mucho, que tenía toda la atención del Estado encima por muchos años, y de alguna manera uno los puede ver a ellos como los ejemplos de dos tipos de criminalidad, ¿no? La más tradicional, la del Chapo, la de los grandes carteles, y la más nueva de organizaciones fragmentadas. Yo creo que esto es cierto hasta cierto punto, pero también creo que es importante entender que hoy en día hay distintas organizaciones, las organizaciones operan de distinta manera. De alguna manera, Guacho es el ejemplo extremo de un líder predatorio que no tiene mucha más motivación que los mercados criminales, pero por ejemplo en los lugares donde he hecho yo más investigación, que son Medellín y Cali, a pesar de que tienen muchas condiciones similares, la operación de los grupos criminales es muy distinto en estos dos lugares. Y esto, de nuevo, creo que refleja que tenemos que entender un poco más, no solo los cambios a través del tiempo, sino también poner mucha más atención a las diferencias que se ven hoy en día. A veces creo que la tendencia a ponerle más énfasis a lo que ha cambiado nos lleva un poco a perder de vista lo que son incluso los contrastes y las diferencias hoy en día. Así que con eso voy a parar y siento la demora. Voy a cambiar el orden porque la presentación de Steve Dudley creo que empata y después vamos a algo más específico de Benjamin. Stephen Dudley nos va a hablar de tendencias del crimen también en las Américas. Quiero presentarte, Steve. Es codirector y you can stay there. Es codirector y cofundador de Inside Crime, jefe de investigación para México, Centroamérica y Caribe. Investigador principal del Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos de American University en Washington, donde Inside Crime tiene su otra base institucional en asocio con esta importante universidad. Es ex jefe de la oficina del Miami Herald en la región andina, autor de Armas y Urnas, Historia de un genocidio político de Routledge. También ha sido corresponsal desde Haití, Brasil, Nicaragua, Cuba y Miami para National Public Radio y el Washington Post, entre otros medios. Tiene un pregrado en Historia Latinoamericana de Cornell University y una maestría en Estudios Latinoamericanos de University of Texas at Austin. Recibió una beca de investigación Knight de la Universidad de Stanford hace un par de años y es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos y entre 2012 y 2013 fue investigador visitante del Woodrow Wilson Center en Washington. Bueno, chequeando tiempo. Gracias Arlene, gracias Universidad de Rosario, gracias Inside Crime, gracias FESCOL, gracias a todos los invitados y a todos los que están aquí hoy día. A ver cómo comenzar. Un mexicano entra en un bar, no es chiste. Se encuentra con un amigo y el amigo dice, oiga, o oye, güey, o lo que van a decir ahí en México, ¿no? Como si fuera Netflix, oiga, pues, entonces el amigo sabe que el otro amigo que entró tiene problemas de plata, es recogedor de basura en Tijuana y trabaja allá en San Diego. Entonces le propone un negociocito, eso suena como si fuera algo de Netflix. Y bueno, entonces el amigo dice, sí, yo tengo unos amigos, entonces se pueden encontrar y puede hacer la vueltica para ellos, que es algo muy sencillo. Entonces, el que tiene el recogedor de basuras está de acuerdo y entonces llegan a un acuerdo para encontrarse en una tiendita de tacos. Durante la reunión, él no conoce a nadie, no intercambian nombres, comen taquitos y hablan de lo que pueden hacer. El recogedor de basura entrega llaves de su carro, ellos van, hacen una copia de las llaves, luego hacen un arreglo para que llevan el carro y ponen un GPS dentro del carro y comienzan
a mover alguna droga desde Tijuana a San Diego. El tipo ni sabe cuándo está llevando la droga, ni sabe cuándo lo van a poner y cuándo lo van a sacar, porque todo está funcionando fuera de su control. O sea, está en un GPS, ellos saben exactamente dónde queda el carro y él simplemente no se pone nervioso cada vez que cruza porque él no sabe qué día va a estar y qué día no va a estar. Termina la historia tal como ustedes pueden imaginarse. Él termina capturado, la policía lo arrestaron, pero cuando lo preguntaron sobre el tráfico de droga, él ni sabe qué es lo que está traficando. No sabe si es una cédula, si es grande, si es pequeña, no sabe, ni tiene nombres ni teléfonos, no se han llamado en ningún momento, entonces no hay rastreos de teléfono, no hay escuchas de teléfono, no hay nada. Todo se hizo en persona en la tienda de taquitos. Pues resulta que fue algo que quiero destacar como una tendencia primordial en la región. Resulta ser miles de pastillas de fentanil, lo que se llama fentanil en español, ¿no? Las autoridades sorprendidas, por supuesto, por varias razones, porque ellos tampoco pueden rastrear el mismo grupo. Ellos no saben quiénes están produciendo esas pastillas, porque lo que él estaba llevando eran pastillas falsificadas de Oxycontin. Y entonces ponen unos gramitos así, muy poquito fentanil dentro de cada uno, y es falsificada. Alguna de la gente que lo está tomando sabe que lo está tomando, otra gente no lo sabe, pero hay una tendencia cada vez más de utilizar ese método de cruzar la frontera y entregar la droga así tal cual. Pero las autoridades están en nada, o sea, ellos no saben quiénes están importando los precursores para fabricar esas pastillas. Ellos no saben cuál es el grupo que está moviendo esas pastillas ya fabricadas a la frontera. No saben nada, están en la completa oscuridad. Además, cuando llega a Estados Unidos, se distribuye a través del dark web, del Internet oscuro, no sé si se llama así, pero el Internet oscuro, entre varios distribuidores. Entonces se distribuye por medio de muchísimos distribuidores y termina en muchísimos mercados. Todavía el mercado más grande en Estados Unidos es el noroeste de Estados Unidos y cada vez más se está viendo esa tendencia. Y esa es la tendencia más, tal vez, importante del año, de los últimos años realmente, que es la tendencia de las drogas sintéticas. Ahorita estamos hablando de fentanil, pero tal vez mañana vamos a estar hablando de marihuana sintética y otras sustancias sintéticas. Es importante porque se cree responsable de 30,000 sobredosis muertos en Estados Unidos el año pasado, y se supone que puede superar 50,000 sobredosis en Estados Unidos. Voy a repetir, 50,000 personas muertas por fentanil en Estados Unidos este año. O sea, una cosa que nos da una idea de qué tan grande es el mercado, lo importante que es el mercado, y obviamente trae no solamente esa oscuridad, sino otras ventajas, como que son sustancias muy pequeñas y solo se necesita muy poco. Entonces cuando se mueve en cantidades muy pequeñas, y gente como recogedor de basura puede estar moviendo pequeñas cantidades pero potentes, y además que tienen una gran posibilidad de lucro. Esta es solo para mencionar esto. Esta es la tendencia ahí arriba de los muertos por sobredosis en opioides, y ahí es lo que se supone que tiene que ver con más que todo fentanil. Entonces se puede apreciar, y ahí son en miles de personas muertos. Entonces es una tendencia preocupante, pero te muestra cómo va el mercado.
La mayoría, la gran mayoría de fentanil se produce en la China. Hay miles de fábricas chinas, media clandestinas, no clandestinas, se mezclan, muy difícil controlarlas. Y las autoridades chinas, según las autoridades gringas con las cuales yo he hablado, han dicho que realmente han estado como monitoreando y sí haciendo algunos arreglos en el sistema, por ejemplo, prohibiendo ciertos precursores, pero prohíben un precursor y mañana sale otro precursor. Entonces eso sí la tendencia. Y digo la gran mayoría de la producción de fentanil porque en las últimas semanas capturaron a 3 mexicanos en la India. Y los que han seguido, por ejemplo, la evolución del mercado de metanfetamina, sabe que de los lugares del mundo donde venían los precursores eran básicamente 2, la China y la India. Entonces, esperamos que va en esa dirección. La China, la India van a estar produciendo cada vez más esas drogas sintéticas. Ya tienen experiencia, ya tienen infraestructura, ya tienen los contactos entre ellos y eso es una gran tendencia. Se pasa por México, obviamente, y creemos que llega a México, de alguna manera, pues llegan los precursores, llegan las pastillas ya hechas, y entonces se puede o mover las pastillas ya hechas o se puede fabricar las mismas pastillas en México. Pero de nuevo, realmente estamos en la oscuridad de saber cuál es el grupo con más capacidad. Nosotros creemos que realmente son como niveles de grupos, y el grupo, tal vez los grupos más importantes y destacados, Sinaloa, Cártel de Jalisco, pueden ser como los más destacados, pero pueden servir más que todo como distribuidores. Creemos que hay otros grupitos, ¿no? Tal vez en el mundo más atomizado que existe, ¿no? A nosotros nos gusta pensar que son monolíticos, y ahorita voy a hablar de eso, pero tal vez hay grupitos también que se están participando, grupos que se especializan o que se especializaron, creemos, en el mismo tráfico de metanfetamina, porque tiene lógica, ¿no? Por la misma infraestructura, los mismos contactos, etcétera. Entonces, presumimos, es una hipótesis porque todos estamos trabajando en eso. Lo que nos muestra es la gran posibilidad de adaptarse, por supuesto, de esos grupos de crimen organizado. Si el año pasado, en las incautaciones en la frontera San Diego, Estados Unidos, que es el lugar donde capturan 80% de lo que entra de fentanil en Estados Unidos, si el año pasado capturaron solo 5% de las capturas fueron en pastillas, en agosto de este año, de las 9 capturas de fentanil, de los 9, 5 eran de pastillas. Entonces ya podemos ver la tendencia yendo desde el polvo, ¿no? Que está interceptando el polvo, a las pastillas. Y ya podemos ver los resultados en Estados Unidos. Eso de la adaptación yo creo que es importante para el segundo punto mío. Tengo 3 puntos para que no se asusten. El segundo punto es el resurgimiento o la reconsolidación de los grupos monolíticos. Nosotros durante los últimos 7 años, 8 años que hemos existido, hemos estado hablando de la atomización o la idea de que se han dispersado los grupos más grandes, los grupos monolíticos, los grupos como, los urabeños, por ejemplo, aquí, los grupos como Beltrán Leiva o los Zetas en México. Pero algunos grupos sí han podido restablecerse o reconsolidarse. Dentro de ellos, tal vez lo más importante es Cártel de Jalisco, Nueva Generación, perfecto. Ellos, pues a través de una combinación de varios factores, se han podido consolidar en sus espacios hasta expandirse y tomar nuevos espacios, como es el caso de fentanil,
por una combinación de razones. Y yo creo que una de las principales es que han tenido como un acercamiento, o por lo menos unas relaciones públicas distintas a los demás, no se presentan como depredadores, sino como amigos al orden, digamos, amigos que no van a permitir que haya extorsión, que haya secuestro, etc. Entonces, esas relaciones públicas yo creo que les ha servido mucho. Obviamente hay otros en la región y voy a dejar que Ben hable más de eso, que es del PCC, que sería el otro grupo que realmente se ha consolidado en los últimos años como un grupo monolítico, un grupo poderosísimo. Y realmente ahí entramos en un pequeño debate, ya aludí un poco a eso, que es hasta qué punto pensamos que es una estructura vertical y hasta qué punto es una estructura más horizontal. Lo que hemos visto es que funcionan como lo que dentro de Jerry y yo llamamos como una junta de directores, una junta directiva, por decirlo así, con 4 o 5 que se van reuniendo y por debajo de ellos son muchos grupos que tal vez utilizan la misma bandera, pero es más flexible de lo que podemos pensar. Entonces ahí entramos en un pequeño debate, tal vez semántico, pero importante yo creo que para entender esas tendencias. Y por último, que me queda muy poco tiempo, quiero destacar tal vez lo que más me da tristeza porque he tenido más acercamiento personal a este asunto, y es el hecho de que algunos de los gobiernos más corruptos han ganado este año. O sea, han retomado su espacio, han reconquistado un lugar que habían perdido, por lo menos en cuanto tiene que ver con sus casos judiciales. Caso de Jimmy Morales, que enfrenta cargos por financiamiento ilícito de su campaña en 2015 y ha logrado aislar o neutralizar, por lo menos, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que es el apéndice del Ministerio Público allá y que es la entidad que está ayudándolos a llevar muchos casos contra presidentes, expresidentes, vicepresidenciables, lo que tú quieras. Y han podido aislar ese grupo y, en fin, aislar de alguna manera la justicia. Hay otros casos importantes, Honduras siendo uno, ni hablar de Venezuela, porque Jerry ya mencionó Venezuela, pero Honduras, por ejemplo, que ha pasado por un proceso parecido de aislar la entidad, digamos, la prima, por decirlo así, de la CICIG en Honduras, que es la Maxi, y el Congreso y el presidente han podido aislarlos, y cuando el vocero este año se resignó, pues él lo mandó por Twitter, ¿no? Su resignación y su carta de resignación. En eso tiene pues mucho en común con el que realmente es el motor de mucho de eso y no se puede no tocar. Y este señor aquí, ¿no? Pues, porque uno tiene que pensar que si bien Estados Unidos no ha sido como digamos, el ángel, ¿no? En esta historia, sí ha sido un motor súper importante en financiar mucho de estos, o sea, casi la mitad del presupuesto de la CICIG y la Maxi viene de Estados Unidos, el apoyo político que ellos dan en ciertos momentos claves para que sigan esas investigaciones, lleguen donde lleguen, y por supuesto mostrar modelos de cómo investigar y hasta entrenar a gente de cómo investigar esos casos importantes. Si yo tengo una teoría de cambio, es de arriba para abajo. Y para mí por eso es tan triste esa tendencia. Y lo que ha hecho la administración Trump es que han cambiado los canales de comunicación, han dejado la idea de que no van a apoyar políticamente esas investigaciones,
han debilitado los sistemas de justicia, los mismos sistemas de justicia que han estado mostrando ese modelo. ¿Qué tipo de moralidad ahorita pueden llegar a otros países a decir que tienen que investigar sus propios corruptos cuando están pasando las cosas que están pasando en Estados Unidos? Entonces, quita la moralidad que podrían tener, y los mismos modelos que ellos habían hecho, que fueran modelos interesantes, como el caso de la FIFA, por ejemplo, que realmente fue un caso que destacó una percepción muy importante para los que viven en toda la región, que es desde arriba han estado lucrándose de corrupción en todos los espacios desde hace muchos años. Entonces, perder ese espacio es terrible y tiene un efecto colateral en la región. Y obviamente deja espacios para que otros como él mismo, surjan en otras partes de la región y asustan con sus palabras y a lo mejor con sus políticas públicas. Y con eso los dejo. Muchas gracias. Gracias, Steve. Les presento a Benjamin Lessing, quien nos va a hablar sobre el caso de Brasil y el papel de los grupos criminales en las cárceles. Benjamin es profesor asistente de Ciencias Políticas y codirector del programa sobre violencia política de la Universidad de Chicago. Estudia el conflicto criminal, la violencia organizada que involucra a grupos armados que no buscan el poder estatal formal, como los carteles de la droga, las bandas de presos y los paramilitares. Su primer libro, Making Peace and Drug Wars, de Cambridge, examina los conflictos armados entre los carteles de la droga y el Estado en Colombia, México y Brasil, y actualmente está llevando a cabo una investigación de campo en Brasil para un segundo libro cuyo título tentativo es Inside Out: How Prison Gangs Organize Crime and Threaten the State from Behind Bars. También ha fundado el proyecto Gobernanza Criminal en las Américas, que mide el alcance y la intensidad del gobierno de las pandillas sobre la población civil en toda América Latina. Con Chris Blattman está llevando a cabo un experimento de campo en Medellín con el objetivo de reducir la gobernabilidad criminal en barrios de bajos ingresos, y es codirector junto con Paul Staniland del proyecto sobre violencia política en Chicago. Gracias, Arlene. Gracias a todos por venir, y a Arlene y los de Inside Crime por invitarme. Voy a intentar hablar en español sobre Brasil, que siempre me da un poco de dificultad. Es como bailar salsa al ritmo de samba, pero bueno, intentamos. Voy a hablar del PCC y de las otras facciones criminosas o criminales de Brasil, o prison gangs, como los llamo yo. Como se ve aquí, como dijo Steve, ahora el PCC se ha crecido muy rápidamente en los últimos años. Se nació en São Paulo, pero se ha expandido por todo Brasil. Ahora tiene células en todos los estados de Brasil y alguna presencia en casi todos los países vecinos de alguna forma. Voy a hablar un poco de eso, pero también de la dinámica de los prison gangs, de las pandillas carcelarias en general, de que el PCC hace parte. Como dijo Arlene, yo estudio, yo empezar a hablar un poco de más ampliamente. Mi primer libro habla de conflicto entre cárteles y el Estado, en el caso de México, Colombia y Brasil. Y esos son grupos criminales que se han enfrentado al Estado, como el cártel Jalisco Nueva Generación, como los Zetas, como el cártel de Medellín hizo aquí y como el Comando Remelio de Río de Janeiro ha hecho durante años en Brasil. Y ese libro dice por qué enfrentar el Estado si no quieren conquistar el Estado como un grupo insurgente. Y básicamente las respuestas que da tienen a ver con el uso de violencia para cambiar las políticas formales, como en el caso de la extradición y el terrorismo de Pablo Escobar, por ejemplo, pero también en el manejo de la corrupción policial, que es algo más cotidiano, pero acontece en muchas partes, que esta negociación de sobornos involucra la violencia, ¿no? En la lógica de plata y plomo. Bueno, ese es un primer proyecto. El proyecto en que estoy trabajando ahora lleva esta conexión del Comando Vermelho de Río, que además de ser un cártel enfrentado al Estado, es un prison gang. Nació en la cárcel y expandió desde allá.
Este segundo proyecto, lo que motiva este proyecto es una intuición mía de que la organización, esa forma de organización de pandilla de cárcel es algo un poco nueva. Ya tiene 30 años, pero cambia nuestras nociones de qué es el crimen organizado, porque tiene una capacidad de organizar todo el mundo criminal de una ciudad o de un estado desde la cárcel. Y eso hay dinámicas distintas a lo que son las mafias tradicionales o los cárteles de drogas tradicionales. Yo enfoco sobre Brasil porque son los mayores, los más grandes, los más sofisticados. Y tengo un enfoque sobre lo que llaman un orden criminal. Si tomamos un estado o una ciudad, ¿cuántos grupos hay? Si estos grupos están en conflicto uno con otro, ¿y cuál es la relación con el estado? Eso lo llamo de un orden criminal. Te voy a dar un ejemplo de cómo estos órdenes criminales cambian y cómo eso afecta todo la vida de un lugar, de una ciudad o de un estado. Empezamos en Fortaleza, que normalmente se habla de São Paulo, de Río, y yo también voy a hablar. Pero lo que está cambiando en Brasil hoy en día es en el noreste y en el norte, y no tanto en el sur. Fortaleza es un lugar donde en los años 2010 a 14 hubo una guerra entre pandillas muy fuertes, pandillas de calle, callejeras, pequeñas, pero muy fuerte, que llevó a unas tasas de homicidio altísimas, ¿no? Está muy alto, 50, 55, ese es del estado, no de Fortaleza ciudad. Luego hubo una reducción drástica, y esa es la buena noticia. Una reducción, como una pacificación de Fortaleza. Lo que pasa es que esa pacificación fue anunciado a través de grafitis y cartas que llaman salves de pandillas de cárcel, que estaban anunciándose su presencia en Fortaleza. Era el PCC de São Paulo, el CV de Río de Janeiro y un grupo local que se llama GDE, y nadie se había escuchado de esos grupos, nadie sabía qué era. Pero se sabía que ahora se anunciaba como una unión de gangues y que lo que se habían hecho fue forzar las gangues de la calle, las pandillas de la calle, a unirse y hacer las paces. Y los propios miembros de las pandillas decían eso. No, nos llegó un mensaje desde la cárcel que ahora era para ir al barrio del rival, del enemigo, y hacerse amigos. Y no acreditaban, pero sí era. Y eso sí funciona. Incluso hubo un passeata de criminales, un crime march, un passeata de crimen, como los criminales abrazando y andando con manos dadas y todo eso. Eso fue lo que motivó la pacificación. Y la gente, cuando entrevistamos gente en los barrios humildes, estaban muy felices con eso, porque ahora podrían transitar en sus propios barrios, no tenía más las fronteras invisibles, estaba pacificada. Dicen que ahora lo único problema que tenemos ahora es la policía. En cuanto a eso, el Estado simplemente negó, disculpe que es difícil leer, pero el Estado simplemente negó que había facciones, que había grupos prisionales, el gobernador mandó sus propios jefes de seguridad negar la existencia de esos grupos en el Estado. Pues no fue fue una negación total, hasta que no tenía más como negar la presencia. Infelizmente, en los años siguientes empezó a caerse esta tregua, como muchas veces acontece. Y los grupos prisionales empezaron a hacer ataques, como es su modo operandi, buscando varios cambios en la política del Estado. Y la tasa de homicidio subió y alcanzó niveles que ni antes había alcanzado. Porque ahora la guerra no era entre una u otra pandilla de callejera, sino entre grupos más grandes con armamento más fuertes. Es muy importante intentar entender por qué esta tregua cayó. Voy a hablar de eso más adelante. Solo una paréntesis, como mostró la foto de Bolsonaro. Necesito decir que por más mala que sean esos grupos, sí hicieron su fuerza para que no se aleje Bolsonaro, prohibiendo la entrada de Bolsonaro y sus candidatos y cualquier uno de sus partidos en todo territorio del Comando Vermelho. Pues es muy raro que esos grupos entren en la política, pero en este caso sí se manifestaran contra Bolsonaro. Pues es un poco interesante este punto. Bueno, ¿cuáles son esos órdenes criminales? Te he mostrado uno que fue como la paz entre las facciones. Pero empezamos con
cuál es lo más común, que es como una guerra entre facciones. Y empieza en Río con la historia de Comando Vermelho, que se fundó en los años 70, cuando el gobierno militar, la dictadura, se puso unos militantes de izquierda como insurgentes, junto con presos comunes, criminales comunes, en una prisión terrible, en una isla que es como el Alcatraz de Brasil. Estos criminales comunes aprendieron algo con los militantes, que tenía que organizarse y luchar contra el sistema. Sin embargo, entender, y este es como de un libro, estas citaciones de un libro de un fundador de Comando Vermelho, se llama El Profesor, y él nos explica que para los criminales, para los militantes se podrían hacer campañas políticas, ganar la empatía de la comunidad internacional. Para los criminales comunes no. Él dice que nuestro camino tenía que ser politizar la masa carceraria. Y fue así que hizo el Comando Vermelho, y así que hizo el PCC, y así es la raíz del poder de las pandillas carcelarias. Es tener como una constituencia política la masa carceraria. Y es por eso que las bandas carcelarias, las prison gangs, a veces se quedan más fuertes cuanto más gente se mete preso, porque la masa carceraria es su base. Bueno, en el caso de Comando Vermelho se expandió, tomó cuenta de las favelas de Río de Janeiro y el menudeo de drogas que se opera desde las favelas. Y desde 85 más o menos para acá, está en una guerra contra el Estado casi constante, con miles de muertes por año, con conflictos entre policiales y traficantes, con muchas veces con armas militares. Y también desde los años 90, el Comando Vermelho se rompe en 3 pedazos y esos 3 pedazos van peleando entre sí. Hay una guerra entre facciones que ya lleva más que 20, 30 años. Hubo la pacificación que dio una calmada, pero eso ya más o menos se acabó. Y hoy en día el Comando Vermelho está como resurgente. Pues tenemos algo que es muy violento, pero sí es un equilibrio, es estable. Ya lleva más que 30 años en este embate entre fuerzas. Y ese es como uno de los órdenes criminales, una guerra entre facciones. São Paulo nos muestra un otro tipo de orden criminal totalmente distinto. Empieza más o menos por lo mismo, con el nacimiento de PCC dentro del sistema carcerario. El PCC copia al Comando Vermelho, copia su organización, su estatuto, su lema, que es paz, justicia y libertad. Va creciendo con el sistema carcerario. En los años 2000 se ve que la tasa de encarcelamiento en São Paulo va subiendo drásticamente. En 2003 hay un cambio. El PCC hay un golpe interno, el nuevo líder Marcola cambia la estructura, innova en la estructura. Este es un asunto complejo, felizmente podemos hacer como preguntas y todo, pero básicamente él transforma la organización en algo más como burocrática y menos personalizada. En 2006 el PCC usa este poder en la calle para hacer unos ataques coordinados en la calle y en las cárceles, como 90 cárceles rebelando, motinándose al mismo tiempo, y ataques en la calle mostrando su fuerza. Pero al mismo tiempo, de 2001 hasta 2010, en cuanto está organizando este poder terrorista en la calle, también está imponiendo lo que se llama ley de crimen. Esta ley minimiza la violencia. Desautoriza cualquier homicidio que no tiene el aval del PCC y usa tribunales hechos de jurados, como presos hablando por celulares, como 7 o 8 presos hablando por celulares para decidir si fulano puede matar Beltrano en la calle. Y eso tenía el efecto de bajar radicalmente la tasa de encarcelamiento.
En eso voy a hablar un poco más del PCC de investigación mía, en que tuvimos como muchos documentos del propio PCC, documentos internos. La burocracia de esa organización es impresionante. Tienen documentos tanto como financieros, aquí se ve como cada gramo de cocaína y crack que está vendido, y también se nota que su red, podemos mapear su red de traficantes en São Paulo es muy amplio. También tienen fichas de personales, tanto como tiene las FARC y otros grupos de insurgentes. Estas fichas marcan toda la historia de cada componente del grupo a lo largo del tiempo, incluso sus puniciones anteriores en el grupo. Pues cualquier uno puede saber si fulano o cicrano tiene en el pasado ha hecho algún crimen dentro del contexto del grupo, y eso permite que el PCC se monitoree a sus propios miembros y que a final de cuentas no usa mucha violencia contra sus propios miembros. Apenas uno es suspendido por 15 días o 30 días por cualquier falla y acaba siendo un grupo muy burocrático y poco violento, por lo menos interiormente. Obviamente que a veces hay purgos en que se mata a uno u otro líder, sí. Pero día a día, por una organización con 30,000 miembros, es un grupo bastante burocrático y poca como internamente violenta. Bueno, eso se dio en la pacificación de São Paulo, y se nota aquí que São Paulo la caída fue tan drástica en homicidios en São Paulo, que el resto de Brasil, si quitamos São Paulo, el resto de Brasil está subiendo, mientras si llevamos en cuenta São Paulo, la tasa brasileña está cayendo. Pues es una reducción enorme. Hoy en día São Paulo tiene una tasa de homicidio menor que Chicago, donde vivo yo. Y estable, está como hace 10 años estable. Ese es el otro outcome, ¿no? Ese es el otro orden criminal. Una facción hegemónica que controla todo y que minimiza la violencia. El PCC se ha crecido, eso se ha dado y empezó a colonizar los otros estados. Eso dio con que surgen nuevas facciones en otros estados y esas facciones tienden a aliarse con el Comando Vermelho. Y eso se dio en bueno, luego el Comando Vermelho y PCC se rompe en 2016 y luego en 2017 esos motines que deben haber visto como las masacres dentro de las cárceles. Eso está pasando por todo Brasil hoy en día. Sin embargo, tenemos ese ejemplo de fortaleza en que sí el Comando Vermelho, el PCC y las facciones locales consiguieran unirse y tener una tregua. Y sabemos que por lo menos por un tiempo corto, eso también bajó los homicidios como había pasado en São Paulo. Pues, ¿eso qué? Bueno, ¿cómo podemos saber cuál de esas órdenes criminales va a prevalecer? ¿Cuáles que queremos que prevalezca? Alguno de esos va a prevalecer y es importante pensar qué que el Estado y qué que la sociedad debería hacer para que una u otra prevalezca. Un problema es que por más poderoso que sea el PCC, se ha enfrentado límites, se ha enfrentado resistencia, oposición, en parte porque las otras facciones se han como copiado sus técnicas. Aquí se ve como documentos internos de otras gangues que están copiando el PCC. También los copian en el sentido de usar normas. Aquí hay un anuncio por una facción del Nordeste como local, prohibiendo el robo de motos menores que 300 cc, porque esos son de los pobres los necesitan para trabajar. Se va a robar un moto que roba un moto de un rico. Pues ya usan el lenguaje moral y ética para controlar el crimen tanto como el PCC. Aquí es una carta de una facción a todas las otras facciones de Brasil justificando su riña con la PCC como si fuera como un mundo normativo entre grupos. Eso, y también hay la cuestión del Estado. Algunos estados en Brasil tienen una política deliberadamente de favorecer la facción local a costo del PCC. Aquí se ve en Santa Catarina, el Estado deja la facción local con todo el edificio de prisión, en cuanto los de PCC están en el seguro. Esa es una política de algunos estados. Bueno, termino con unas implicaciones.
para los académicos, para los teóricos, yo creo que hay unas implicaciones fuertes en el sentido de que, ¿qué es capacidad del Estado? Si tomamos el estado de São Paulo, es uno de los estados más ricos de Brasil, tiene más prisiones, más infraestructura, más PIB en total, tiene más policía y tiene la tasa de homicidio más baja. Pero eso no es solo porque tiene capacidad del Estado, es porque hay una organización criminal súper capacitada que está manejando su propio sistema carcelario y que está manejando sus periferias urbanas. Pues, ¿qué es la capacidad del Estado? Para las políticas públicas hay también unas implicaciones importantes. Esta paz hegemónica del PCC tiene la ventaja que es poca violencia, pero tiene la desventaja que el PCC es muy fuerte y penetra el Estado de maneras que ni sabemos aún. Pues tal vez uno piensa que es mejor tener varios grupos criminales y no un grupo hegemónico, pero en este caso puede haber una guerra muy sangrienta entre ellos, como es el caso de Río de Janeiro. Podemos pensar que es bueno tener muchos grupos en paz, pero en este caso nos implica tener políticas públicas que incentivan a los grupos criminales a hacer paz entre ellos. Y eso es difícil políticamente. Un político dice que, ¿sabes qué voy a hacer sobre la cuestión de crimen? Yo voy a ayudar a los grupos criminales a hacerse paz entre ellos. No es fácil políticamente decir eso, pero tal vez sea la mejor solución. Lo que digo yo es que como una sociedad, como investigadores, periodistas, políticos y ciudadanos, necesitamos discutir eso y llegar a una conclusión y andar en esa dirección. Bueno, muchas gracias. Tenemos unos minutos para preguntas. Deben haber circulando aquí varios micrófonos, entonces si quieren alzar la mano, les voy dando la palabra. ¿Les parece bien si tomamos una ronda de preguntas? ¿Dónde están los micrófonos? No, pues no veo. Ya. Alejandro, ¿vienes? Ya. ¿Y los otros dónde están? Ya. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Me llamo Tiago Rodríguez, soy de la Universidad Federal Fluminense en Río y ahorita profesor visitante en IEPRI, acá en la Universidad Nacional. Bueno, muchas gracias por el panel, muy interesante. Tengo 3 preguntas a los panelistas muy objetivas. Primero a la doctora Angélica. Bueno, comentaste de la diversificación, ¿no? de las actividades criminales y una de las características de las mafias es la diversificación. Entonces, te preguntaría, bueno, el hecho de que las organizaciones de narcotráfico en Latinoamérica están diversificando sus operaciones es un hecho de estar caminando hacia un modelo más mafioso y menos narcotraficante, ¿o sería solo una cuestión conjuntural o algo que sí pudiera cambiar? Porque si nosotros hacemos un esfuerzo, vamos a acordarnos que esos grupos como el Cartel de Medellín, etcétera, empezaron con otras experiencias anteriores de know-how, ¿no? Entonces, ¿qué te parece esa pregunta? ¿No? Así, esa cuestión de las mafias y de la diversificación. Y después un poquito sobre el mapa, ese mapa de Igarapé. Bueno, sobre el cambio de la política de drogas, creo que hay que poner un poco de cuidado, porque Brasil tiene una ley, la ley de 2006, que vigora ahora, que es una ley que llamo de Frankenstein, porque es una ley de cabeza progresista y cuerpo represivo. Entonces, Brasil hoy es la tercera o la cuarta población carcelaria del mundo, después de Estados Unidos, China y compitiendo con Rusia, compañías no muy buenas en ese tema. Entonces, creo que es algo para comentárselo. Sobre el tema de PCC, bueno, me siento muy contemplado por el tema de Brasil, está ahí en discusión, cosa que si hubiéramos hecho ese seminario como 10 años atrás, sería totalmente distinto. O sea, es una mala noticia, pero estamos ahí investigando a Brasil también. El tema de PCC, a Benjamin, por ejemplo, quería saber lo que te parece el tema de la entrada de PCC en Río y su alianza con ADA, que es una de las facciones creadas en Río,
y que amenaza el poder del Comando Vermelho, ¿no? Y la entrada del PCC en otras facciones en otros estados. Para Steven, el tema de la organización del PCC. Hay un libro reciente de Gabriel Feltrán, que es un investigador brasileño, que compara PCC a un sistema de organización secreta, una masonería, con órganos independientes. Entonces, ¿sería más mafia o algo más parecido al terrorismo transnacional, que tiene células con algún tipo de comunicación y articulación, pero que se procesan de una manera muy distinta? Gracias. Voy a pedir que de pronto traten de ser un poco más breves en las preguntas para poder tomar una ronda antes de receso que vamos a hacer. Sí, ya te vi. Buenos días, mi nombre es Juan Fernando Restrepo, soy egresado aquí de la Universidad de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales. Tengo dos preguntas dirigidas a la profesora Durán. La primera es que en el marco de su exposición mencionó que el aumento de los cultivos ilícitos en su fase más dramática coincide con la suspensión de las fumigaciones en 2015 por parte del presidente Santos. Sin embargo, si uno examina las cifras, bien sea de los datos de las Naciones Unidas o del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se puede observar que ese aumento incluso fue más dramático a partir del 2002, 3 años antes de que comenzaran las fumigaciones. Quisiera saber cómo interpreta eso, aislando exclusivamente el tema de las fumigaciones. Y el segundo es hablando un poco más del parte de los mercados locales, saber su opinión sobre el tipo de impacto que puede llegar a tener el decreto que firmó el presidente Duque recientemente, con el que da vía libre a la incautación de la llamada dosis mínima. Gracias. Buenos días, mucho gusto, Alexander Wittig, trabajo en la empresa privada. Tengo una pregunta respecto a la última presentación en donde vimos los indicadores de Sao Paulo, cómo bajan drásticamente en homicidios por cada 1000 habitantes o por cada 1.000.000 de habitantes, y no entendí muy bien si es dado a un mensaje donde los grupos armados o los grupos que manejan las bandas es dejémoslos delinquir, pero no me maten a nadie, y lo comparo un poco con lo que pasó en Medellín con las fronteras invisibles, en donde la mejor época donde había menos muertes era precisamente en la época que había el rumor de démonos pasito, usted no me mata a nadie y sigan su negocio tranquilos. Al final, en la recomendación que diste, ¿cuál es la realmente accionable? ¿Es de frente con la autoridad, con la guerra hacia una pelea que parece imposible de ganar, o en el corto mediano plazo, mientras encontramos una solución de fondo, mantengamos la calma, no me matan a nadie, hacen un preacuerdo entre ambas partes y evitan obviamente las tasas de homicidio tan grandes que hay? Gracias. Muchísimas gracias a todos, fueron realmente presentaciones muy iluminadoras. Pero hay una ausencia en las presentaciones y es la política de Estados Unidos. La diversificación sin duda es una realidad, pero en el trasfondo de la diversificación está siempre, creo yo, el peso inconmensurable del mercado ilegal de drogas como telón de fondo y como plataforma justamente para impulsar la diversificación. Está claro que el caso de los comandos y del PCC en Brasil es otro animal político con una vocación política dada su hibridación con guerrilleros, y me interesaría mucho saber cuál fue el motivo, cuáles fueron los incentivos que llevan a pactar la paz en Fortaleza, qué es lo que los lleva a cooperar, y bueno, pues… Vamos a aceptar 2 más preguntas. Señor. Bueno, buenos días, primero que todo. Soy el oficial segundo Rosmith Farak, de la Armada Nacional, Dirección contra las Drogas, analista de narcotráfico. Mi pregunta va dirigida a Angélica. Hablábamos en un momento del cambio de las modalidades y tendencias. Cuando se refiere a, digamos, la rentabilidad económica
con respecto a la caída o aumento del narcotráfico con respecto al clorhidrato de cocaína. Sabemos que en Colombia, digamos, hay otros crímenes que pueden ser un poco más rentables, pero con respecto a eso, en la región, ¿cuál creería usted que sería ese cambio a corto plazo con respecto a las tendencias? Y dos, en la dinámica de la marihuana, durante los 2 últimos años ha habido un aumento, digamos, representativo de consumo o incautaciones acá en el país, pero está siendo controlado, o sea, ¿cómo lo ven ustedes desde la parte del análisis, de la parte teórica, controlado por Colombia o controlado por la parte de Brasil, digamos, por las mafias allá? Gracias. Y Alex, por favor. Gracias. Una pregunta para Benjamín. Creo que a todos nos inquieta mucho la relación que tiene el Estado con el crimen. Quisiera que desarrollara un poco más en los estados en los que se puede decir que hubo un acuerdo de pax criminal y además una buena relación con el Estado. ¿Eso cómo se dio? ¿Cuál es la señal que uno le puede dar a los servidores públicos colombianos en escenarios violentos? Gracias. Y tenemos 4 preguntas de los medios sociales. Entonces. Bueno, por Twitter le hacen una pregunta a los 3 y dice: ¿con las declaraciones del Chapo cambia el panorama del crimen organizado en América Latina? Para Angélica Durán, la anterior la hace @rancherosoy. Angélica Durán, te preguntan, Aleja Changa Amirano, de acuerdo a lo señalado por usted, ¿la finalidad del crimen organizado en América Latina es más territorial que monetario? Otra pregunta para los 3. ¿El crimen organizado se crea a partir de la falencia que existe por parte de las políticas públicas que no han sido eficaces y eficientes para combatir el narcotráfico? Y por último, para Stephen Dudley, dice, ¿el aumento de la anfetamina es producto de la facilidad que tiene para transportarla en contrabando? Bueno, muy pocas preguntas, no nada general. Entonces, cada panelista tiene como 5 minutos para responder a los que se puede responder. Y le interesa responder. Vamos a empezar contigo, Angélica. Sí, son preguntas bien grandes, así que haré lo posible por responderles lo más que pueda. Tiago, si la diversificación es un modelo de creación de mafias, yo creo, y aquí es mi lado académico, yo entiendo que no es tan, pero yo creo que es importante definir qué definimos como mafia. Si hay una dimensión de control territorial en la mafia, yo creo que en algunos casos sí la diversificación criminal tiene ese objetivo, ¿no? Y yo creo que en los casos donde uno ve claramente un dominio más claro de los grupos armados como gobernanza, como algunos estamos empezando a llamar estos arreglos, tiene que haber control sobre distintos mercados, sí existen, pero no creo que sea necesario en todos los casos. Uno ve también casos en los que hay diversificación criminal y no se ha consolidado necesariamente como ese nivel de control territorial fuerte. Yo creo que sí, y creo que lo que pasa es que sí en algunos casos la diversificación tiene como objetivo ese control territorial y esa creación más clara de una mafia. Por ejemplo, creo que fue lo que pasó en Medellín. O sea, en Medellín ni la extorsión, ni la extorsión pequeña, ninguna de esas actividades son nuevas, pero creo que sí es más claro que se han consolidado más juntas desde la época de Don Berna por un interés de control territorial. Y respecto a tu pregunta de Brasil, sí, claramente, y creo, tengo un escrito donde hablo precisamente como de las contradicciones de la política, ¿no? de los cambios de discurso en América Latina, donde sí, incluso en los países más reformistas como Colombia, ves de la mano de la política más reformista una que es mucho más ortodoxa, digamos, y en algunos casos es más pronunciado que en otros, o en Ecuador, donde se cambiaron unas regulaciones para después, menos de 2 años después, volverlas a hacer aún más fuertes. Entonces hay muchas contradicciones, pero creo que en general uno sí puede sentir como un cambio, sobre todo por el nivel al que pasan las discusiones más reformistas y el hecho de que la posibilidad de ciertas reformas como legalizar la marihuana se ha vuelto una cosa más como la discusión cotidiana, ¿no? Algo que uno no podía pensar hace 10 años atrás en América Latina, y eso creo que es el cambio importante. Respecto, a ver, rápidamente, la suspensión de la fumigación, sí, claramente, o sea, yo personalmente creo que uno no puede poner todo el énfasis de los aumentos de los cultivos en la fumigación, y creo que mi intento de aceptarlo es como tratar de dialogar con los que dicen, pero mire, usted ve, o sea, ahí está clara la coincidencia, porque sí en algunos casos hay coincidencia, lo que tú dices es cierto para algunos municipios,
En Tumaco, por ejemplo, el aumento de cultivos empieza mucho antes que la suspensión. Entonces, aquí también hay diferencias territoriales y para mí la coincidencia puede haber contribuido, o sea, la suspensión de la fumigación puede haber contribuido, como dice Bueno, a que cambiaran los incentivos, pero es que no nos explica finalmente qué fue lo que llevó ese aumento tan radical en el contexto del proceso, que tiene que ver más con incentivos del proceso, con la presión de grupos armados, con otras cosas que no fue solo la fumigación. Entonces, estoy de acuerdo contigo. El impacto del decreto del presidente Duque, bueno, muy rápidamente diría, no impacto, y puede tener un impacto negativo, o sea, esto ya lo hemos probado muchas veces en otros lados y no funciona. Puede llevar a una estigmatización de los usuarios, a una burocratización y además no es el uso más eficiente de los recursos, diría yo. Claramente si la policía está tratando de coger a todos los que tienen alguna dosis de drogas, pues se ponen los recursos donde no deben, o sea, no es una forma de racionalizar ni recursos ni política y puede tener consecuencias negativas fuertes. ¿Cuánto tengo ya? ¿Qué más? Mónica, tu pregunta sobre Estados Unidos, sí, yo creo que está, o sea, obviamente uno no puede entender lo que pasa esto sin el contexto de Estados Unidos. Mi posición siempre ha sido de todos modos que ese es como el contexto estructural más amplio, pero que hay como cambios y diferencias regionales que tienen que ver más con esas condiciones. Y esto lo ato ya para la última pregunta sobre la rentabilidad de la cocaína, y es que es interesante, por ejemplo, cómo se discute el aumento de cultivos en Estados Unidos y en Colombia, ¿no? Entonces, en Estados Unidos dicen, bueno, es que la cocaína, el uso de cocaína ha aumentado porque los cultivos en Colombia han aumentado y la oferta aumentó. Aquí dicen, no, es que los cultivos han aumentado porque la demanda aumentó en Estados Unidos. Y puede que sean las dos. Pero además lo interesante es que el precio de la cocaína en Estados Unidos está arriba ahorita, el de Colombia, el precio de la hoja de coca bajó recientemente. Entonces no hay yo creo que cuando nos fijamos mucho como en la rentabilidad puede responder a otras dinámicas, sí tiene que ver, pero la rentabilidad de la cocaína generalmente le sigue a las dinámicas, esa es mi hipótesis, que la rentabilidad de la cocaína generalmente le sigue a las dinámicas de los mercados y de los grupos armados y no del otro lado. Gracias por las preguntas. Voy a empezar al revés, con la pregunta sobre política, las causas de crimen organizado y también la política de Estados Unidos y todo eso. Porque en el caso que estuve platicando hoy del PCC y del Comando Vermelho y de las pandillas de cárceles en general, obviamente el tráfico de drogas sí tiene su lugar. Tiene un lugar muy específico, porque las pandillas de cárcel, tanto en Brasil como en Estados Unidos, se han mostrado capaces de organizar redes de retail, de minoristas de drogas. Eso es algo que las mafias tradicionales difícilmente no consiguen hacer. Porque son territorios extensos, urbanos, informales, y normalmente eran controlados por pandillas callejeras con territorios pequeños. Y lo que las pandillas de cárcel permiten es organizar todo eso y a veces imponer una estructura organizacional mucho más amplia que cobre toda una ciudad o un estado. Pues sí tiene que ver con la política de drogas y la demanda por drogas y todo eso. Pero también tiene que ver con las políticas de encarcelamiento masivo, que no es un fenómeno muy fuerte aquí en Colombia, ni en México, pero en Estados Unidos sí, en Centroamérica sí, y en Brasil obviamente que sí. Brasil ya está como llegando al patamar de Estados Unidos en términos de tasa de encarcelamiento. El estado de São Paulo ya tiene una tasa casi al nivel de California, que es un estado que encarcela muchísimo. Esas políticas sí crean el espacio, literalmente crean el espacio para que se fortalezca el crimen organizado dentro de la cárcel y también en la calle, porque el muchacho que se ve, esos son pandilleros, se sabe por su ropa y no sé qué, vamos a meterle en la cárcel, él ya sabe que se va para la cárcel y ya hace para que cuando llegue es conocido por la pandilla, ya quiere obedecer a las reglas y los órdenes de la pandilla de cárcel porque sabe que un día va preso. Pues la política de encarcelamiento masivo sí tiene un papel muy importante. En la pregunta sobre eso de por qué esa paz en Fortaleza, por qué el PCC pacificó a São Paulo,
Y ya voy a llegar a la cuestión de Medellín también. El PCC tiene como una ideología, no sé si es una ideología política, pero es una ideología que dice que ellos mismos dicen paz entre ladrones, guerra contra el Estado. Tiene una idea de que los criminales tienen que juntarse en su lucha contra la injusticia. Y la injusticia sería el policiamiento letal, el policiamiento abusivo y las condiciones carcerarias. Esos son, de hecho, esos son violaciones de derechos humanos. Las pandillas no están errados en llamar eso de injusticia, sí es injusticia. Pues es muy loco, pero ellos quieren luchar contra esas injusticias para facilitar el crimen. Pues es muy paradójico, pero sí, así es. Y por eso el PCC tiene ese lado pacificador. Y el caso de Medellín es muy interesante. Yo diría de alguna forma que parece un poco lo que digo yo, esta tercera opción, una paz entre grupos criminales. No son facciones, son bandas o Odín o razones, pero sí están más o menos en paz hoy en día. Y ellos mismos intentan mantener la paz. Algo en Medellín se ha dado cierto porque los propios criminales quieren evitar la guerra. Cuando hay riñas dentro de la cárcel, no se expanden en la calle. Cuando hay una riña entre dos razones, una otra razón superior le dice, no, calma, no, eso no va a ser una guerra total. ¿Cuál es la combinación de políticas del Estado y el entendimiento de esos grupos que se han dado en esta paz entre razones, esa paz entre grupos criminales? Es algo para investigar más, pero yo diría que sí es un ejemplo de eso y lleva sus problemas. Se ve que un secretario de seguridad fue preso justamente por intentar facilitar esa paz entre razones, pues es políticamente difícil. Cualquier día puede que cae y acabe esa paz, pero es muy interesante estudiar eso. Se dice que es una solución de corto plazo, sí, a largo plazo sería mejor acabar con el crimen organizado, pero yo no veo ese largo plazo. ¿Cuándo va a acabar con todo eso? Mientras hay tráfico de drogas, mientras hay contrabando, mientras que el Estado no llega a la periferia urbana. Pues yo diría que sí, que tenemos que tener paz ahora. Yo diría que es importante tener paz y bajar la violencia ahora. Y no es solo corto plazo, es corto y medio plazo. Va a ser muchos años hasta que se acabe con el PCC o los Odín de Medellín. Van a seguir existiendo por un bastante tiempo. Es bueno que seguimos vivir en paz con ellos, desde mi punto de vista. Y finalmente, sobre el PCC en Río, si me preguntase eso en 2016, te diría que sí está fuerte, están como en alianza con ADA, pero parece que ahora se mandaron todos de vuelta para São Paulo. Ni sé cómo colorir mi mapa más porque se mandaron todos de PCC de vuelta. El estado de São Paulo, de Río, favoreció el CV en ese sentido. Pues por eso digo, el PCC sí está muy fuerte, se está expandiendo, pero sí está también enfrentando varios tipos de obstáculos en su camino y que todavía el CV no se puede, está resurgente en todo el país, que es algo increíble dado su embate constante con el Estado durante 40 años y sigue existiendo y creciendo. Bueno, sí. Mejor. Bueno, de nuevo, es un gran honor compartir panel con estos dos. Ha sido tremendo. ¿Qué les digo? No voy a hablar mucho porque ya estamos sobre el tiempo, pero fentanil, vamos a sacar un informe finales de enero, principios de febrero sobre fentanil y el mercado de fentanil, y lo vamos a presentar en Washington en el Woodrow Wilson Center, así que todos cordialmente invitados. Sobre la base sobre la cual crece fentanil es una base de un mercado, entre comillas, legal, o sea, opioides legalizados en Estados Unidos y mismos prescripciones de las droguerías y los médicos a lo largo de casi 20 años dejó una base fértil para que primero creció el mercado de heroína y ahora un sustituto de la heroína que es fentanil. Entonces es un poco la base de lo que ha pasado con fentanil. Y rápidamente sobre el
Chapo. ¿Qué le digo? El Chapo es un símbolo de muchísimas cosas y de alguna manera es un símbolo de ese debate al cual me refería antes. ¿Hasta qué punto estamos hablando de una organización vertical, estructurada y una organización horizontal? Los fiscales están argumentando que es vertical. Él es la organización, él controla la organización, él manda todas las partes de la organización. Y curiosamente, la defensa argumenta lo contrario. No, él es una representación, es una imagen, es un mito que se ha creado y realmente él no controla la organización. Entonces, de alguna manera, lo que es muy interesante del caso del Chapo es que realmente vamos a ver en vivo ese debate y vamos a ver hasta qué punto los jurados creen un lado o el otro lado. Muchas gracias.